Pero, ahí, ahora, adelante, ahora sí. Ok, bueno, seguimos con la tasa de interés y precios de los activos. Ya, pues a lo mejor ahorita ya vamos a quedar un poco más en entenderlo por lo que nos explicó ahorita el profe. Pues bueno, las acciones y los bonos y los títulos a corto plazo, los préstamos, en conjunto, pues son activos financieros. La tasa de interés sobre un activo financiero es el interés recibido o expresado como un porcentaje del precio del activo, que es lo que mencionamos ahorita, es lo que se le suma por dar un préstamo o algún servicio. Entonces, pues para, más o menos para entenderlo un poquito más, aquí pues puse un ejemplo que viene en el libro, que es para ver esta relación inversa entre el precio de un activo y la tasa de interés. Consideremos una acción de Microsoft. En octubre del 2008, el precio de una acción de Microsoft era de $26 y pues cada acción daba derecho a que el propietario recibiera 48 centavos por cada $26 de dólar de pues, lo que generaba la utilidad de la empresa. Entonces, pues la tasa de interés calculada así era 0.48 centavos entre $26 que era la acción por 100 nos daba el 1.85%, pero si el precio de una acción subiera a $30 y nos siguiera dando igual los mismos 48 centavos de utilidad, pues la tasa de interés cambiaría y la fórmula seguiría igual, nada más sustituiríamos el 36 por el 30 y nos generaría un 1.6%. Entonces esta relación significa que el precio de un activo y la tasa de interés sobre ese activo se determinan al mismo tiempo, es decir, uno implica con el otro. Eh, pues bueno, Una aquí pregunta, a ver, vuelva ahí. Una pregunta, ¿eso que ha puesto en la diapositiva, lo copió textual o lo puso usted, como dice? no no, este es copiado textualmente, profe, porque pues, es el ejemplo que viene aquí en el libro. Está bien. Si sabe por qué me llama la atención, porque no es una tasa de interés, en todo caso es un dividendo, pero nunca una tasa de interés. ¿Sí me entiende? Pues viene así tal cual, así viene en el libro. O sea, Sí, pues bueno, viene en el eso libro. ya lo voy a revisar, pero eso sería un error, ¿sí? Es decir, si es un instrumento de deuda, sí, pero si no lo es, ese sería un error. Ah, lo va a buscar, me parece bien. Me parece bien porque si son cuestiones para aclarar, Daniel, pero eso sería error. Sería esto de aquí, A ver. aquí tenemos aquí Ah, como sí. tasa de interés. Sí. Lo más grave es que creo que este libro ha sido revisado por mí y eso es un error. Figura mi nombre ahí al inicio, no sé si lo vieron. No, yo no. Bueno, pero vamos a tener que pedir un arreglo. Fíjense, muchas veces cuando se traduce un libro, pasan, como son tantos elementos los que tiene, pueden pasar estos errores, ¿no? Como el libro está escrito por maestros gringos, puede ser que en la traducción se hayan equivocado. No creo que ellos se hayan equivocado al redactarlo, pero sí a veces en la traducción pueden. No es un error muy Entonces, grave, pero sí hay que tener en cuenta que no es una tasa de interés, sino el dividendo que genera la acción, ¿no? o sea, aquí sería, en vez de tasa de interés, nada más cambiar el dividendo. Dividendo, sí, Ok, ok. Entonces seguimos. Después de esto, pues vienen los mercados de fondo prestables. sí. Pues en la macroeconomía agrupamos estos mercados financieros que describimos en la sección anterior, y pues es un solo mercado de fondos prestables. El mercado de fondos prestables es la suma de todos los mercados financieros individuales. Y Muy pues bien. aquí le iba a hacer el anterior, pero como aquí venían más elementos y más pues ecuaciones, sí lo pasé así tal cual, por ejemplo, puse así la imagen. Aquí nos explica que los ingresos de las familias representan la Y, que son bienes y servicios, eso ya lo habíamos visto, y los impuestos netos, que Mire, son un los impuestos. comentario nada más de presentación para que les quede claro. Fíjese, esa diapositiva tiene demasiada información. Usted puede ponerla así como está, pero la tendría que dividir por lo menos en 3 diapositivas y ya con eso se acaba el problema, ¿me entiende? ¿Sí sabe hacerlo?
Sí, profe, Ah, bueno. yo puedo No, no, está bien. Alguna vez si tiene que hacerlo, no, no lo ponga así, sino póngalo para que se vea mejor, ¿no? Pero está bien, adelante. ok, profe. Entonces, pues aquí nos explica que los impuestos netos son los impuestos pagados a los gobiernos, menos las transferencias en efectivo que se reciben. Entonces, pues aquí nos menciona que la familia, que es lo que representa la Y, es igual al consumo más el ahorro y más los impuestos netos. Esta es la primera fórmula que me menciona. Después viene que la suma de esos componentes del gasto agregado pues vendría siendo igual con el ingreso que existe, eh, con lo que se ahorra, más el ingreso, más el gasto. Y pues aquí la verdad porque sí tuve un poquito de confusión, porque en realidad no sé qué representaba la M, La M son porque luego, importaciones. Mire, ahí I es el ingreso PIB, que es igual a consumo más inversión, más gasto público, más exportaciones menos importaciones, o como le hemos llamado a veces, X menos M, exportaciones netas. Y el ingreso tiene tres destinos ahí, que es consumo más ahorro, pero una parte del ingreso que reciben las familias se pagan impuestos, ¿estamos de acuerdo? Por sí, eso es consumo. Miren, por ejemplo, ustedes consumen, ahorran y pagan impuestos, ¿eh? O sea, de todo el ingreso que generan, aparte del consumo y el ahorro, están los impuestos. Y para prueba, chequen digamos, recibo de ingresos de ustedes y van a ver que una parte va al impuesto sobre la renta. ¿Eh? ¿Estamos de acuerdo? sí. Bueno, muy bien. Adelante, Entonces, sigan. en resumidas cuentas, pues las ecuaciones aquí que nos muestra el libro nos da a entender que cualquier ingreso que nosotros percibamos o que entra a nuestro bolsillo, pues viene ligado a un impuesto que se le redució a ese ingreso. O sea, nunca vamos a obtener alguna ganancia, alguna utilidad sin que nos resten impuestos. Esto viene pues desde que nos pagan nuestra nómina hasta desde que vendemos algo. Si nosotros vendemos algo y lo ve el SAT, pues nos va a cobrar impuestos. Entonces, las fórmulas aquí que menciona el libro pues, son para hacer esas sumas y restas de impuestos. Y Sí. pues aquí el libro también nos menciona esta Ah, imagen. sí, adelante. Okay. Aquí más o menos nos explica cómo es el flujo financiero o el flujo circular del gasto y el ingreso. Aquí pues les voy a leer lo que dice aquí, que las familias usan su ingreso en gastos de consumo y en ahorros e impuestos netos. Y pues las empresas se endeudan para financiar sus gastos de inversión. Muchas veces la empresa no cuenta con el capital suficiente para a lo mejor para expandirse o para comprar su inventario. Entonces, financian un gasto de inversión y pues por eso es que no sé si sepan que México está muy endeudado y que es una deuda que no la puede pagar durante muchísimos años. Entonces aquí lo menciona que los gobiernos se endeudan para financiar un déficit presupuestario o que pagan una deuda con otra deuda que adquieren, ¿sí me entienden? Entonces, aquí más o menos lo explica con fechitas y las ecuaciones que nos mostraban, que les mostré en la diapositiva anterior. Se explica que todo es un flujo, o sea, todo entra por el mercado de bienes y luego pasa a las empresas, entra a los mercados de factores, después de la comida vienen los ahorros, pero después de todo siempre tienen que pasar por un impuesto. Entonces, pues más o menos es para que se den una idea de esta imagen. A mí se me hace muy bien explicada, pero sí tiene muchas flechas y a lo mejor ahorita podría ser que se bloquee un poquito en el flujo del dinero, pero así más bien es como se constituye. Sí, Y fíjense, una cuestión que es importante decirla, inclusive por la forma en que se expresaba usted, Daniel. Mire, lo que pasa es que más allá de los servicios que nos presta el Estado y todo, siempre ha habido, y no solo en México, en todas partes, una crítica hacia los impuestos. Y esto es porque los impuestos, pues como es un impuesto, es algo que no te preguntan, o sea, no es una cuestión, digamos, te gustaría pagar o no. Es un impuesto, es decir, impuesto quiere decir eso, que hay una imposición para cobrarte, o sea, no hay en ese sentido la posibilidad de no pagar. Y como no nos gusta pagar, pues siempre criticamos el tema de los impuestos.
Pero una cosa que hay que entender es que cualquier sociedad, cualquiera sean las características que tenga, necesita del gasto público y necesita recaudar fondos a través de los impuestos, ¿no? Entonces, en ese sentido, es una cuestión necesaria. Sí es importante, por supuesto, muchas críticas que a veces se le hace al sector público, no solo en México, sino en muchas partes del mundo, de que se debe gastar bien. Y es verdad esto, que cuanto más eficiente sea el comportamiento del sector público y sobre todo en lo que hace a ingresos y gastos, pues nosotros como, digamos, gente que paga impuestos, vamos a ser menos exigentes si esto se hace bien y vamos a pagar los impuestos más a gusto. Pero se debe tener en cuenta, ¿sí?, que el tema de la recaudación impositiva es un tema complejo. Miren, para esto sí vale la pena analizar el gobierno actual, ¿sí? El gobierno actual, estoy hablando del gobierno federal, una de las cosas que ha hecho es aumentar, no la presión impositiva, porque fíjense que AMLO no ha aumentado impuestos, pero sí ha aumentado la recaudación porque ha empezado a cobrar. Es decir, nuevos, ¿no, profe? ¿cómo? O sea, no aumentó, pero creó nuevos. Eh, pero ¿cuáles creo nuevos? Por eso yo lo vi en mi trabajo. Nosotros arrendamos 5 bodegas. Entonces, el régimen fiscal cambió cuando entró este año. Ahora hay un impuesto, no sé cómo se Bueno, dice. pero miren, lo que voy es a esto, que y esto ustedes lo pueden ver desde que inició el gobierno, que una de las cosas que ha hecho AMLO, en primer lugar, es comenzar a cobrar pagos de impuestos que nunca se hicieron, ¿sí? Es decir, acá hubo mucha evasión impositiva, ¿sí? Y con eso, o sea, nada más cobrando lo que hay que cobrar, mejoró por completo la recaudación impositiva y esto permitió cubrir mejor el déficit fiscal, ¿sí? Es decir, este cuadrito que estás mencionando lo hizo el gobierno actual con recaudación impositiva. Inclusive no sé si se han fijado que ahora hay un montón de negocios, entre ellos, bueno, está el tema español, eso que está tan de moda, que está presionando para que esto se vaya solucionando. Yo en eso coincido totalmente con el gobierno actual. En primer lugar, miren, soy extranjero, nada más que estoy naturalizado, pero yo creo que si tú pones un negocio, es un negocio próspero, etcétera, debes pagar los impuestos como cualquier otro. No porque tengas una gran empresa vas a dejar de pagar impuestos. Es decir, partimos del hecho que el cobro de impuestos es necesario para financiar el gasto público. A ver, les voy a hacer una pregunta. De los distintos ingresos que cobra el gobierno por impuestos, de todo eso que cobra, ¿quiénes son acá en México los que el sector que paga la mayor proporción? Y no le voy a decir de ese impuesto que usted dice nuevo, no, del impuesto sobre la renta, el impuesto a los ingresos. ¿Quiénes son de todos los de todos los que pagamos impuestos, los que pagan la mayor proporción del impuesto sobre la renta? ¿Alguien lo sabe? ¿Ah? El empleado común. Exactamente, el empleado común. Miren, hay una cuestión que es cierta. Yo creo que, y en eso AMLO todavía no ha hecho nada, y no me meto en esa discusión, pero sí digo un principio que es fundamental. A ver, olvidémonos de eso. ¿Quiénes son los que más billetes generan en una sociedad? Los empresarios. Los empresarios. Pues esos son los que tienen que pagar más impuestos. O sea, yo creo que está esto cuatrapeado, ¿sí? Voy a poner algunos ejemplos para que lo vean. A lo mejor lo que yo digo, jóvenes, les resulta demasiado raro. ¿Alguna vez escucharon decir esto que digo?
Mm, bueno, Yo sí algunas veces, maestro. Bueno, les voy a poner algunos ejemplos, o mejor dicho, antes de ponerles algunos ejemplos, ¿cuáles son los países con mejores estándares de vida y más democráticos y que se vive mejor en el mundo? Los nórdicos. Sí, nómbrelos, por favor. Australia, Finlandia, Islandia, Noruega, Dinamarca y Escocia. Sí, a ver, Suiza, nombró Suecia, ¿eh? Suecia, Noruega, Finlandia, Dinamarca, bueno. ¿Ustedes saben cuánto anda el impuesto sobre la renta en un país como Suecia o Noruega? Pues es como del casi 50%. No, muchísimo más. En algunos casos ha llegado hasta el 80%. Ahora, miren, en un país como Suecia, ¿sí? En un país como Suecia, el hombre más pobre de Suecia, ¿sí? No tiene mucha diferencia en su nivel de vida con el hombre más rico. ¿Sabían eso? ¿Sí saben por qué? Pues porque es equitativo, ¿no, maestro? Es que, miren, en primer lugar, son países que en invierno hace muchísimo frío y no puedes estar muerto de hambre, ni tienes que tener una buena casa, todo. O sea, por ejemplo, la casa tiene que ser calefaccionada, tiene que estar bien equipada, ¿me entiendes? En esos países no se puede vivir, ni siquiera como vivimos en Chihuahua, porque Chihuahua tiene días fríos o tiene clima frío a algunas épocas, pero allá los 6 meses de invierno son durísimos, ¿sí? Miren, por ejemplo, Suecia, en tema de fútbol, eso lo sé, es un país que cuando compite en los campeonatos mundiales, en Olimpiadas, generalmente hace un buen papel. No es de los países que tiene a lo mejor el fútbol más interesante, pero sí es un país que tiene buen fútbol, pero tiene mucho mérito. ¿Saben por qué? Porque practican el fútbol 6 meses al año, nada más. ¿Sí? El resto del año no practican fútbol, porque hace mucho frío, porque está congelado, lo que sea. Pero además, porque esos países, ¿sí? Protegen, tienen un sistema de seguridad impresionante, ¿sí? Es decir, yo pienso que con el tiempo, pues tendríamos que llegar a eso. Y además hay otra cuestión. Lo que pasa es que a veces nos dejamos guiar por las películas y tantas cosas que hay. Pero si tú tienes lo que necesitas para vivir, ¿necesitas más? Es decir, si tienes todas las condiciones, todo lo que necesitas, pues tienes que buscar ya, yo no sé, ¿no? Pero uno busca cuestiones que no tienen tanto que ver con la economía o con el gasto en billetes, sino con otras cosas, ¿no? ¿Sí me entienden? Pero bueno, o sea, sí respeto la opinión de los demás, pero sí es importante tener en cuenta que debe pagar más el que más tiene, no el que menos tiene. Es decir, nosotros sí tenemos que, miren, no digo que no paguemos, claro que a lo mejor tenemos que seguir pagando lo que estamos pagando, en eso no, a lo mejor yo no me quejaría, pero que los otros paguen más. Miren, yo he tenido un restaurante en una época y en la época que tenía el restaurante pagaba menos impuestos de los que pago ahora. ¿Saben por qué? no, maestro. Miren, No, maestro. por ejemplo, yo para los impuestos no hago declaración porque no puedo recuperar los gastos que hago, ¿sí? En cambio, con el restaurante sí podía recuperar gastos, entonces generaba más dinero, pero y fíjense, no hacía tranza, no hace falta hacer tranza, porque los impuestos son bajos en México, ¿sí? Entonces, como no hacía falta hacer tranza, pues metía los gastos que tenía y pagaba menos impuestos. Comencé una vez que volví a trabajar como maestro, o sea, yo trabajaba como maestro y en el restaurante, y entonces juntaba las dos actividades y pagaba menos impuestos. Cuando dejé de hacer el restaurante, pues entonces ya empecé a pagar más impuestos de nuevo. Fíjense qué suave. Es decir, alguna vez hasta discutiendo en el doctorado con chavos que querían analizar el tema impositivo y todo eso,
Pero cuando pones una empresa, el tema de los impuestos en México no es complicado. Es lo mismo que el tema del salario tampoco es complicado. Una vez, ¿saben qué me dijo un restaurantero de los salarios en México? Miren, dijo esto: si en México tú no puedes pagar el salario de un trabajador, olvídate de ser empresario, retírate del mercado del mercado empresarial, o sea, de lo que es una empresa, no la armas como empresario. Es que son bajísimos los salarios en México, ¿me entiendes? Entonces, si no puedes pagarlo y encima vas a estarle pagando bajos ingresos, todo, ponte a hacer otra cosa porque no la sabes armar. ¿Sí me entienden? Es decir, yo pienso que hay que ser crítico también de todo esto. Cuidado, no se malinterprete lo que estoy diciendo. Los empresarios son necesarios, los empresarios los necesitamos. Vivimos en una sociedad que la inversión se hace a través del sector empresarial. Pero cuidado, cuidado que en otras partes se trabaja y se hacen mejor las cosas. Y tenemos que ver en aquellos lugares donde se hacen mejor las cosas, no donde se hacen peor, ¿sí? Es decir, porque creo que se pueden todos estos principios, inclusive lo ideal es que ustedes el día de mañana, después de tomar estos cursos y todos los demás que toman en la maestría, sean críticos y tomen decisiones coherentes porque ustedes, miren, ahora se están formando, pero conforme vayan madurando en edad y en conocimiento, van a tomar decisiones importantes en las organizaciones. Y eso ayuda a crear una sociedad mejor, porque tenemos derecho, no solo nosotros, sino todo el mundo a vivir mejor, ¿sí? Y a hacer mejor las cosas, ¿no? Y bueno, y es necesario conocer, ¿no? Por eso es tan importante también viajar, informarse, todo eso. Muy bien, adelante. Permítanme un momentito que quiero ver, creo que dejé un agua abierta, permítanme. Disculpen, listo. Disculpen, ya está. Okay. Bueno, continuamos con la tasa de interés real. Pues la tasa de interés bueno, la tasa de interés real, aquí puse la definición de la tasa de interés nominal. Aquí me equivoqué, era real, no era nominal. Sí. Pero es ajustada para eliminar los efectos de la inflación sobre el poder adquisitivo del dinero. La tasa de interés pues, real es aproximadamente igual a la tasa de interés nominal, menos la tasa de inflación. Entonces, aquí pues, ahorita usted lo comentaba más a fondo al principio, de que pues, es una tasa de interés que existe sobre cualquier prestación, y es también se usa, aquí la verdad no quiero hablar de más porque sé que incluye más con la inflación o sobre la inflación, pero dice el libro que se usa para eliminar los efectos de la inflación. Miren, si quieren, déjenme compartir pantalla un momentito y les pongo un ejemplo real de lo que es la tasa de inflación y la tasa de interés, ¿no? Voy a compartir. A ver. Sí, es un archivo de Excel porque me permite hacerlo rápido a esto, ¿eh? ¿Sí se ve? Sí, profe. Muy bien, entonces fíjense, yo voy a poner la tasa de interés. Esta tasa de interés es de un préstamo. Le voy a poner una tasa del 25%, ¿eh?
Voy a poner la tasa de inflación. La tasa de inflación va a ser la tasa, el porcentaje de, digamos, de inflación que hubo con el índice de precios al consumidor, que fue de un 7.8%. Entonces, la tasa de interés real, ¿cuál va a ser? Es muy sencillo. Es la tasa de interés del 25% dividida, abrimos paréntesis, por 1 más el 7.8%. Tenemos que descontar el 7.8%. Entonces, la tasa de interés real va a ser esta. ¿Sí? Es decir, que le hemos descontado la inflación a la tasa esta del 25%. ¿Eh? ¿Sí? Entonces, una de las cosas que tiene la inflación es que disminuye. No sé si esperen, déjenme ver una cosita acá. Sí, esperen. 125. A ver, déjenme ver, hacer un ejemplo acá. Que me parece que me he equivocado. Sí, no, miren, la tasa de inflación. Esperen. Oh, esperen, acá me equivoqué. Sería 100. No. 125 menos, perdón, menos 115 y esto así. Oh, esperen. Esto sería ahí está. Ahora sí le pongo el porcentaje. Esta es fíjense lo que pasa, que una tasa del 25% con una inflación del 7.8% se transforma en una del 9.04%. Es decir que cuando hay inflación se disminuye la tasa de interés. ¿Sí? Muy bien. Bueno, cierro acá y dejo de compartir. Perdón. ¿Alguien qué decía? La fórmula sería la tasa de interés menos la tasa de inflación entre... ¿Cuál fue el dato? Hoy lo cerré, miren, a ver. En realidad, miren, sería 125 menos 115. 125 menos 115, en realidad la tasa queda en un 10%, ¿sí? Mire, 125 dividido 1.078, ¿cuánto le da? Hágalo. A ver, lo hago de nuevo. A ver. Perdón, disculpe. Lo voy a tener que hacer de nuevo. ¿Quiere que deje presentar otra vez? Sí, por favor. Entonces dije, a ver, vamos a hacerlo bien. Bueno, entonces dije tasa
Dije de 25%, ¿eh? 25% es la tasa de interés, de tasa de inflación. ¿Estoy viendo que la compañera o de está igual que yo? Sí, está en el profe. Igual que yo. Tasa de inflación 7.8%. Miren, una forma, no es la mejor, pero más rápida de hacerla es tasa de interés real no es lo mejor, pero la hacemos así. Igual a 25 menos 7.8%. Esa es la tasa de interés real. Que se modifica un poco si se hace la operación correcta. ¿Sí lo pudiste apuntar? Sí. Yo sigo viendo negro la pantalla. Bueno, si no, cuando tenga el video ya se va a ver, porque esto sí se ve bien en el video, ¿sí? Okay. De todos modos, es la diferencia entre 25% y 7,8%, ¿eh? Okay. Muy bien. Bueno, ahora sí dejo de presentar. No la voy a borrar por cualquier cosa. Dejo de presentar y presente usted, Daniel. Ok, bueno, ya después de esto sigue la demanda de fondos prestables, que esta es la cantidad total demandada de fondos para financiar la inversión, el déficit presupuestario del gobierno y la inversión o los préstamos internacionales durante un periodo determinado. Pero después de esto, pues nos menciona aquí una pregunta del libro que quiere tener la inversión y la demanda de fondos prestables para financiarla. Y son dos cosas, que es la tasa de interés real y la tasa de ganancia esperada. El siguiente tema es la oferta de fondos prestables. Aquí es la cantidad ofrecida de fondos prestables. Aquí vendría siendo el total de fondos disponibles para, a partir de la obra privada o el presupuestario del gobierno y el endeudamiento internacional durante un periodo determinado. Aquí pues también donde menciona otra pregunta clave, que es cómo decidimos cuánto vamos a ahorrar a cuestión de nuestro ingreso o cuánto crece el mercado de fondos postales. Y pues para contestar esta pregunta dependemos de estos 5 principales factores, que es la tasa de interés real, que ahorita la mencioné en la fórmula, el ingreso que tenemos disponibles, el ingreso que podemos calcular o más o menos incluir del futuro esperado, la riqueza y el riesgo por incumplimiento. El ingreso disponible es por decir de una familia, cuánto más o menos gana ya quitando los impuestos o cuánto cada neto. Y cuando el ingreso disponible aumenta, siempre los otros factores depende que permanezcan sin cambio. Después de esto sigue el ingreso futuro esperado, que es cuando mayor es el ingreso futuro, es cuando, ¿cómo me puedo explicar? En cuanto mayor sea el ingreso futuro esperado, siempre va a haber más ahorro, más bien así sería. La riqueza, pues es cuanto mayor sea la riqueza de una familia, pues siempre que los otros factores permanezcan sin cambio, menor será el ahorro. Pues, ¿por qué? Porque pues vamos a tener a lo mejor más cantidad de dinero ahorrado, entonces pues vamos a lo mejor ya no ahorrar tanto porque ya estamos llegando, como que dice, a nuestro objetivo, a nuestro límite. Y pues después de esto sigue el riesgo por incumplimiento, que este es el riesgo a lo mejor de un préstamo que no vaya a ser reembolsado, o en cuanto más alto sea ese riesgo, mayor será la tasa de interés. Esto pues se refiere a que si muchas veces cuando hay un préstamo disponible que tocamos nosotros, pues hay un riesgo de incumplimiento, de que no lo paguen, pero pues sobre este riesgo pues los intereses lógicamente van a subir. Bueno, entonces sigue cambios en la demanda y la oferta. Pues aquí nos menciona que los mercados financieros son pues, muy volátiles a corto plazo, pero dice que extraordinariamente son estables a largo plazo.
la volatilidad del mercado se debe a las fluctuaciones de la demanda o de la oferta de los fondos prestables. Y pues bueno, aquí nos menciona el concepto del aumento de demanda, y que cuando aumenta la demanda de fondos prestables, pero no cambia la oferta, hay una escasez de fondos. Miren, un comentario con nada más con la parte de la volatilidad. Ahora estamos en un momento de volatilidad fuerte. ¿Alguien sabe lo que es la volatilidad? Mm, pues es como los aumentos que hay en pues en las instituciones, ¿no, profe? En las instituciones financieras, pues. Miren, Es la fluctuación la, del precio, maestro. ¿cómo? No es la fluctuación de precios. Es la fluctuación de precios, pero de precios de todo tipo, tanto de los títulos, acciones, etcétera, como también de las tasas de interés, las tasas de ganancias, todo eso. Todo eso fluctúa. Y el precio de las materias primas, etcétera. Esto es lo que está pasando ahora, es decir, un poco alimentado por el COVID y últimamente por la guerra entre Rusia y Ucrania. Es decir, la volatilidad en este momento es altísima por todo el desorden que se está generando a raíz del precio de materias primas y todo lo demás, ¿no? Entonces, en general, como dice ahí, lo que pasa es que ahora estamos en un periodo de volatilidad alta y en donde es muy importante en estos momentos que el conflicto que se está viviendo ahí en Ucrania, cuanto más rápido termine es mejor para todo el mundo. En primer lugar para Ucrania, que es la que está llevando la peor parte, pero después para todo el mundo, porque acá en México también nos va a ir de la patada por el alza de los alimentos, ¿no? Entonces, sí es muy importante que esto termine. Muy bien, sí, continúen. Ok. Después de esto viene el aumento de la oferta. Este nos dice que si cambia uno de los factores que influyen los planes de ahorro y el ahorro aumenta, la oferta de fondos prestables se incrementa para una tasa de interés real. Y si no cambia la demanda de fondos prestables a la antigua tasa de interés real del equilibrio, pues el mercado tiene un exceso de fondos prestables. Mire, esa teoría está bien, yo les proporcioné el libro y bueno, y se explica, pero es una teoría que Keynes la destruyó y que además no es real, ¿sí? Es decir, la tasa de interés no se determina por la oferta de fondos prestables, ni por la oferta ni por la demanda de fondos prestables, porque ustedes han visto que muchas veces la tasa de interés acá en México, y eso ustedes lo pueden ver cuando ven el periódico, si por ejemplo el tipo de cambio, vamos a suponer que el dólar se va a, digamos a 25 pesos, ¿sí? Si se va a 25 pesos se hace, la gente empieza a comprar dólares porque tiene un mayor rendimiento, ¿eh? ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, profe. Es decir, si el dólar va de 20 a 25 y tú te das cuenta que no se puede mantener la paridad en 20, pues vas a comprar dólares para ganarte los 5 pesos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Entonces, ¿qué va a hacer el Banco Central para que no pase eso? Mm, Más con central, Sí. ¿Cómo hace el Banco Central para evitar eso? pues con las mismas fluctuaciones, ¿no? No. El Banco Central lo que hace es, en primer lugar, reducir reducir la cantidad de dinero en circulación. Por ejemplo, puede reducir la cantidad de dinero en circulación comprando bonos o títulos públicos en el mercado de dinero, y eso va a subir la tasa de interés. Pero al subir la tasa de interés, y si la sube fuerte, ¿qué es lo que va a pasar? Esta parte no la hemos visto en macroeconomía, pero van a entrar capitales. Pero al entrar capitales especulativos, lo que va a suceder es que va a mantener el dólar en los 20 pesos, no en los 25. Pero esto no tiene nada que ver con la teoría de los fondos prestables, ¿me entienden? Sí, si lo ven, es decir, no es en base a lo que
por ejemplo, los particulares ofrecen de fondo y entre lo que se ofrece y demanda de fondo, porque vivimos en un mundo abierto y en donde se manejan de otra manera las cosas. Entonces, realmente está bien. Lo tiene el libro, lo ponemos, pero esto es algo, es una falacia. Desgraciadamente, miren, la teoría económica tiene fisuras y esta es una de ellas, ¿no? No es la única. En la parte que vimos de microeconomía, que no le dimos mayor importancia, tiene muchas más fisuras todavía. Continuemos. Bueno, después sigue el déficit presupuestario del gobierno. Un déficit presupuestario del gobierno aumenta la demanda de fondos prestables. La tasa de interés real sube, lo que aumenta el ahorro privado o incrementa la cantidad apreciada por fondos privados. La tasa de interés real más alta disminuye la inversión de la cantidad demandada de fondos prestables y por parte de las empresas para financiar la inversión. Mire, una cosa que quería comentar, que creo que ya se las había dicho, es que y esto lo vamos a ver un poquito en las últimas sesiones, cuando ya incorporemos el sector externo en el análisis, pero ya por lo que dije, sí es importante tener en cuenta que, fíjense, AMLO, a través de lo que es la Secretaría de Hacienda y también a través del Banco de México, cubrió mucho la volatilidad y los problemas con el dólar en la economía mexicana, evitando el endeudamiento externo. Al evitar el endeudamiento externo en la pandemia, no tiene presiones del Fondo Monetario Internacional ni tampoco de la banca transnacional, y entonces puede tener una política, el Banco Central de México, que es Banxico, bastante independiente, y evitar corridas hacia el dólar como la que ha pasado en otros países como Argentina y otros más. Entonces, en ese sentido, ha sido un logro bastante importante. La otra cuestión que le ha acompañado a AMLO, que eso no tiene que ver con su política monetaria, pero sí que es un apoyo fuerte que han tenido todos los gobiernos, nada más que con AMLO ha crecido eso, es el aumento esto yo ya se los había dicho, en las remesas que envían los mexicanos desde Estados Unidos, ¿no? Es decir, eso ha aumentado mucho en la pandemia, y por tanto ha beneficiado a este gobierno. Entonces, y eso ha paliado y ha evitado que se desordene el mercado financiero en México, ¿no? Es decir, hay cuestiones que son muy importantes manejarlas bien, y eso sí se ha manejado bien, y tenemos inclusive una economía estable. De hecho, miren, nosotros no nos metemos tanto en la parte financiera porque esto es una materia de economía, pero ayer, por ejemplo, estábamos trabajando unos modelos econométricos con los alumnos, con la Bolsa Mexicana de Valores, y viendo la volatilidad con el índice de precios y cotizaciones de la bolsa, y la bolsa durante el periodo de AMLO ha crecido también una barbaridad. Nada más que acá sí hay que tener en cuenta que los que participan en la bolsa son los sectores de altos ingresos, ¿no? Y que esto también quiere decir otra cuestión, tanto que se le achaca a AMLO que se ocupa de los más necesitados y todo, se ocupa de todos por lo visto, creo yo, pero esa es otra cuestión, ¿no? Pero digo porque también ustedes han visto que a veces se ponen muchas cuestiones que son fake news en realidad, porque el sector empresarial, en lo personal, creo que le ha ido bastante bien en este sexenio, ¿no? Más allá de la crítica, porque si ustedes han visto que sí tiene una crítica fuerte de los distintos sectores de poder, pero no porque no se hayan beneficiado de su sexenio, ¿eh? Es decir, esto que quede claro, ¿no? Es decir, si por ejemplo está tomando, miren, el rendimiento de el valor, perdón, de las acciones del índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores tiene una tasa creciente, ¿no? Es decir, y esto sí cayó un poco durante la pandemia, lo cual es lógico porque a nivel mundial pegó con todo, pero se ha levantado
como hacía tiempo que no lo hacía, ¿no? Y de hecho es un sexenio que, digamos, comparativamente hablando con el anterior, que es mucho más crítico por todos los problemas que ha tenido, los negocios, a mi modo de ver, funcionan mejor, ¿eh? O sea, funciona bastante mejor, ¿no? Fíjense, en el sexenio pasado hubo mucho endeudamiento externo y todo, pero la bolsa no reaccionó. El dólar pegó una estampida, bueno, hubo una serie de cuestiones que en lo personal creo que no hubo un buen desempeño macroeconómico, ¿no? Y en este sí, ¿quién lo diría que un gobierno que se tacha de populista, pues hace funcionar mejor las finanzas y el sector externo y todo lo demás? Es decir, a veces hay que tener cuidado con los comentarios que ponen en Facebook y todo eso, porque lo que hay que hacer es alimentarse de la realidad que uno tiene. Adelante. Ok. Bueno, ya pues por último, vamos a ver la movilidad de capital internacional. Aquí menciona un ejemplo que esto viene siendo que si un proveedor estadounidense de fondos prestables puede ganar una tasa de interés más alta en Tokio que en Nueva York, pues la oferta de fondos aumenta en Japón y pues disminuye en Estados Unidos a Japón. ¿Crees que esto es lo que explicaba en los bancos, porque cuando aumentaba o subía el dólar? Sí, lo que Es algo pasa que es no está que haciendo. no es tan así como lo dice, porque por lo que les digo, porque los gobiernos actúan, ¿sí? Es decir, Mm, los gobiernos de alguna manera manejan la política monetaria junto con la política cambiaria para evitar estas presiones, ¿no? Entonces, si por ejemplo, miren, inclusive el gobernador del Banco de México, que es la gobernadora, porque es una mujer la que hay ahora, va haciendo operaciones. Mire, vamos a suponer que mañana hay gente que comienza a comprar dólares para pensando que va a haber una caída en el tipo de cambio y que va a subir a 25 pesos. Vamos a suponer. ¿Qué es lo que tiene que hacer la gobernadora del Banco de México? Nada más que esto todavía no lo hemos visto. Pero lo que hace es vender dólares. Vamos a suponer que vendiendo 50 millones de dólares calma la plaza. ¿Sí? Ahora, cuando se toma una medida de esta, fíjense, voy a razonar como razonaría la gobernadora del Banco de México, no una cuestión técnica, ¿sí? Ahora, si la gobernadora del Banco de México, ¿qué tiene que hacer en el mercado cambiario? Lo que tiene que hacer es adoptar una posición fuerte y advertirle a los inversionistas que el mercado cambiario lo manejo yo, no ustedes. Entonces, en lugar de meter, por ejemplo, 50 millones de dólares, no mete 50 millones de dólares. Mete 100 o 200 millones de dólares y con eso calma la plaza y se acaba la pachanga. Porque es una clara política de decir, acá no quiero pachanga. No sé si queda mm, claro esto. sí, profe. Cuidado, miren, la política económica y el manejo de la política económica es otra bronca delicada y compleja, en donde hay actores y hay un montón de cosas. O sea, el papel de un banco central, como el papel de la Secretaría de Hacienda y todo eso, no es solo una cuestión burocrática, tiene partes políticas importantes en donde la persona, aunque tiene formación académica para poder hacer estas cosas, también tiene manejos de pulseada y todo eso. Porque, bueno, ustedes saben que las relaciones humanas, los espacios de poder existen y esto pasa también en una empresa, ¿eh? Entre, por ejemplo, el gerente de finanzas y el de mercadotecnia o el de, digamos, del área laboral, etcétera, ¿no? Entonces, la parte política, pero estoy hablando de la parte política sana, no de estas cuestiones enredadas y eso, ¿no? Y que es lo que en definitiva termina dando directriz a todo el comportamiento. Muy bien, adelante. Ok, y ya por último, pues aquí nos menciona el tema de endeudamiento y préstamo internacional, que aquí como tal, pues lo pasé el libro, que nos Sí, dice que es el mercado de fondos prestables de un país, se relaciona con el mercado global.
a través pues, de las exportaciones netas. Hipotice que si las exportaciones netas de un país son negativas, pues el resto del mundo va a poner fondos a este país y su cantidad de fondos prestables van a ser mayor al ahorro nacional. Y si las exportaciones netas de un país son positivas, el país va a ser un proveedor de neto de fondos para el resto del mundo y su cantidad de fondos prestables va a ser menor que el ahorro nacional. Sí, eso miren sería, por ejemplo, el primer caso sería el caso mexicano, ¿sí? Y el gringo, porque Estados Unidos también tiene ese problema. Y el caso segundo, cuando hay exportaciones mayores, es el caso de Alemania, es el caso de Corea, es el caso de China, que son países que generan más fondos de los que deben y, por supuesto, son economías también más pujantes. Eh, muy bien, bueno, le damos el aplauso a usted, Daniel. Le damos gracias por los servicios prestados. Y fíjense, voy a fijar la próxima exposición, va a ser el capítulo 8 del libro, que es Dinero, Nivel de Precios e Inflación. Ese lo va a volver a hacer porque no ha estado haciendo tantas exposiciones Iván Arturo Medrano Vaca, ¿sí? La próxima sesión él tiene que exponer nuevamente, ¿eh? Entonces, sí me escuchó Iván, ¿eh? Sí, maestro. Muy bien. En general, todo bien. Ah, miren, una disculpa, pero tuve un día pesado y, y no le evalué la tarea, pero ya la voy a hacer yo creo el día de mañana y les voy a poner todo, no hay problema con eso. Inclusive, miren, les digo, fue porque tuve que salir. Miren, voy a cortar ya la grabación, no hace falta esto. Esperen, déjenme ver acá.